North Liberty es una localidad de Iowa tan pequeña que no hay que esforzarse mucho por conocer a los vecinos. Pero había un hombre al que rara vez se veía. John Hebel, de 28 años. John vivía como recluido. Era muy introvertido. A veces podía pasar un mes entero sin que le viéramos. Se quedaba en casa haciendo cosas, haciendo pequeños arreglos o salía con sus amigos. Hubo una época en la vida de John en la que consumía drogas y probablemente también traficaba. En febrero de 1999, la madre de John estaba realmente preocupada. Llevaba más de 2 meses sin saber nada de su hijo. Habíamos intentado localizarle y no cogía el teléfono. Empezamos a temer que le hubiera ocurrido algo. Así que llamó al sheriff local y este encontró la furgoneta de John aparcada junto a su caravana. Pero nadie le abrió la puerta. Percibió un fuerte olor que procedía del interior de la caravana, un olor que él describió como olor a muerte. Los agentes forzaron la puerta de entrada a la caravana y encontraron a Hebel muerto, desplomado en un sillón. El cuerpo parecía estar en la posición de alguien que había estado viendo la televisión y había apoyado la cabeza sobre el brazo del sillón y se había quedado dormido. El cadáver estaba totalmente cubierto. Tenía una manta que le cubría la cabeza y todo el cuerpo. Le habían disparado 2 veces en la nuca con una pistola del calibre 22. El avanzado estado de descomposición revelaba que el crimen se había cometido varias semanas antes. No había signos de allanamiento y las puertas de la caravana estaban cerradas. Eso nos hizo pensar que alguien había salido de allí y se había parado a cerrar las puertas con llave para impedir que otras personas pudieran tener acceso a la caravana. La policía encontró en la casa una pequeña cantidad de marihuana así como parafernalia para drogas. John no se merecía que le ocurriera eso. Puede que no fuera la persona más perfecta del mundo, puede que no hubiera llevado una vida ejemplar, pero sin duda, era un chico sumamente generoso. La valiosa colección de armas de John había desaparecido, incluida su personalizada pistola Gold Cap semiautomática del 45. Un amigo de John me dijo que esa pistola Gold Cap era tan apreciada por John que solamente se la hubieran podido arrebatar una vez muerto. Sabía desmontar las armas y trabajar con ellas. Las arreglaba, las personalizaba, las pintaba de color dorado y esas cosas. Daba la impresión de que a John le mataron por su colección de armas. Y otra cosa muy querida de John que faltaba en la casa era su husky de 3 años, Kisha. Adoraba a su perra era su vida, era su bebé. Kisha comía hamburguesas, pizzas, perritos calientes y cosas así. Yo creo que solo se alimentaba de comida para humanos. Estaba muy mimada. Pronto la policía descubrió que una perra que coincidía con la descripción de Kisha había sido vista un mes antes deambulando sin rumbo a varios kilómetros de allí. Estaba allí parada en mitad de la calle, asustada y como preguntándose dónde estaba y qué hacía allí. Los padres de John identificaron a Kisha. Era evidente que alguien la había llevado hasta allí y la había dejado tirada. Kisha fue encontrada en el mes de enero, cuando las calles suelen estar sucias y con barro. Sin embargo, Kisha estaba muy limpia. La correa de la perra, que normalmente estaba dentro de la caravana, junto a la puerta, apareció en la camioneta de la víctima. Eso daba a entender que la camioneta había sido utilizada para transportar a la perra y deshacerse de ella. Ese dato no fue más que un detalle curioso de una investigación que resultaría aún más curiosa. La autopsia de John Hebel, de 28 años, reveló que ya llevaba muerto mucho tiempo antes de que se encontrase su cadáver. Sin embargo, el forense no fue capaz de determinar cuándo había sido asesinado. Sin tener una idea clara de cuándo se ha producido la muerte, evidentemente resulta más difícil determinar quiénes son los posibles sospechosos y a qué personas se puede descartar.
La perra de Hebel, Keisha, apareció el 22 de enero. En el contestador telefónico de Hebel había mensajes que aún no habían sido escuchados. El primero de esos mensajes se había recibido aquel mismo día, el 22 de enero. John nunca se paraba a escuchar los mensajes ni a identificar las llamadas que le hacían. Si le llamaba a alguien, John siempre cogía el teléfono. Por consiguiente, sabemos que el 22 o el 23 de enero, John ya estaba muerto. Con esta información, la policía interrogó a los amigos y a los familiares de John. Teníamos 3 sospechosos de haber cometido el asesinato: Mike Hartin, Andrew Rich y Sharon Schneider. El primer sospechoso, Mike Hartin, era un amigo de John Hebel. Un testigo declaró haber visto la camioneta de Hartin aparcada cerca de la casa de Hebel alrededor de la hora en la que se produjo el crimen. Mike Hartin era un buen amigo de John. Sabíamos que John y Mike tenían un negocio de narcóticos. Pero Hartin tenía coartada para la hora del crimen y había superado la prueba del polígrafo. Los otros 2 sospechosos, Andrew Rich y Sharon Schneider, eran unos amigos de John que vivían a unas 18 horas de coche, en Greybull, Wyoming. Supimos a través de un buen amigo que vio a Andrew Rich y a John Hebel juntos el 18 de enero de 1999. Y que de hecho, Andrew Rich había estado en la caravana de John Hebel. Pero Andy dijo que John estaba vivo y en perfecto estado cuando él y Sharon se despidieron de él para irse a casa. La policía registró el apartamento de la pareja y encontraron marihuana, metanfetaminas y varias balas del calibre 22, el mismo calibre utilizado para matar a Hebel. Esas balas, junto con las encontradas en el cuerpo de Hebel, fueron enviadas al laboratorio del FBI para hacer una prueba de activación de neutrones. Ahí toman una muestra del plomo de las balas y se funde para hacer un recuento de átomos. Se cuentan y después se comparan. Pero la composición atómica de las balas encontradas en el cuerpo de John Hebel no era la que se esperaban los investigadores. Los resultados demostraron que las balas extraídas a John no eran iguales que las encontradas en la casa de Andy Rich, en Greybull, Wyoming. Los investigadores descubrieron marcas de suciedad en el interior de las ventanillas del Jeep de Rich, similares a las que hacen los animales cuando presionan el morro contra el cristal. ¿Sería posible que Rich utilizara su coche para trasladar a la perra de Hebel al otro lado de la ciudad después de matarle? La policía tomó la muestra de la huella del morro de Keisha, de la misma forma que se recogen las huellas dactilares de los humanos. La huella del morro de un perro es tan única como una huella dactilar. Por desgracia, no pudimos obtener una muestra de las manchas que había en el vehículo, cosa que nos habría ayudado mucho. Pero fue sin duda un elemento interesante que intentamos perseguir durante un tiempo. Después de algunos meses sin pruebas forenses y muy escasas pistas, la investigación del asesinato de John Hebel quedó estancada. Por eso los investigadores confiaban en conseguir más información de Keisha. Más adelante se vería que esa perra iba a jugar un papel muy importante para resolver la muerte de John. Un año después del asesinato de John Hebel, la policía empezó a sospechar que el mejor amigo de este, Andy Rich, estaba relacionado con su muerte, pero carecían de pruebas. Lo único que sabían los investigadores era que Rich tenía ambiciones profesionales poco corrientes. Sabíamos que la meta de su vida era ser matón de la mafia. Entrevistamos a antiguas novias. Entrevistamos a otros socios de Andy Rich y dijeron que siempre se describía a sí mismo como un tipo duro. Así era como Andy Rich quería ser recordado. Nos preocupaba que Sharon Schneider, la novia de Andrew Rich, tuviera información que no quería darnos. La impresión era que la ocultaba por miedo a Andrew Rich. Yo para él no era más que un saco de arena. Abusaba mucho de mí. Me maltrataba.
no solo física, sino verbalmente. La policía investigó el pasado de Sharon para ver si había estado involucrada en alguna actividad ilegal y encontraron algo. Sharon Snyder compraba armas en distintos lugares y se las daba a Andy Rich. Algunas de esas armas pasaron a manos de John Hebel. Era una violación de un estatuto federal. El Estatuto Federal de Armas de Fuego y Narcóticos fue la cuña que utilizamos para enfrentar a Andy Rich y Sharon Snyder. Sharon dio una versión distinta sobre su visita a John Hebel. Sinceramente, no podía seguir viviendo con esa culpa. Tenía que afrontar el castigo que me mereciera. Sharon dijo que había dejado a Andy en casa de Hebel unos 3 días antes del crimen y que después se había ido a visitar a su hija que vivía a 1 hora de coche. Unos días más tarde apareció Andy conduciendo la camioneta de John. Metieron algunas de las armas en su coche, llevaron la camioneta de John a su casa y después volvieron a Wyoming. Yo no sabía que John estaba muerto. No tenía ni idea. Pero me preguntaba por qué tenía esas armas. Después de una breve estancia en Wyoming, Sharon dijo que Andy se había marchado solo con las armas. Se marchó en plena noche, hacia las 4 de la madrugada, y se dirigió a Texas. Estuvo fuera 3 semanas. Fue una estupidez que Andy me dijera a dónde se iba. Sharon empezó a contarnos cosas que ya habíamos sospechado desde el principio. En aquel momento era muy importante obtener toda la información posible para corroborar lo que Sharon tenía que decir. La policía visitó al hombre con el que estuvo viviendo Rich durante su estancia en Texas. Dijo que Rich le había regalado una original Gold Cup semiautomática del 45 para pagar una deuda de drogas. Pero para entonces ya había pasado 1 año y no tenía la pistola en su poder. Entonces los investigadores localizaron a un segundo hombre al que Rich había visitado en ese viaje, quien tenía en su poder una caja de municiones que le había vendido Rich. En el interior de la caja, los investigadores encontraron varios cabellos cortos, negros y blancos. Un análisis microscópico confirmó que se trataba de pelo de un animal. Pero como no tenía raíces, no se pudo realizar la prueba de ADN. Sin embargo, sí pudieron extraer el ADN mitocondrial de los pelos. El ADN mitocondrial se transmite a los animales y a los humanos solo a través de la madre. Joy Halberstam, una veterinaria de California, se especializa en el ADN de los animales. El resultado no sería tan preciso si se tratara de analizar la sangre, la saliva o pelo con raíz. Pero sin embargo me permite confirmar si esta muestra corresponde al perro de referencia o no. Las razas actuales de perros, y hasta cierto punto de gatos, apenas tienen unos cientos de años de antigüedad. De modo que no difieren tanto como para poder decir, por ejemplo, que se trata de un dálmata. Halberstam realizó una prueba RCP, siglas que corresponden a reacción en cadena de la polimerasa. Consiste en algo parecido a arrancar una página de un libro, desechar el resto del libro y fotocopiar esa página 1 millón de veces. De ese modo tienes la misma página en tal cantidad que puedes verla. Después, la muestra se somete a un proceso secuencial para obtener una representación visual del tipo de ADN. Cuando Joy comparó el ADN del pelo de la caja de municiones con una muestra del pelo de Kisa, encontró un tipo de pelo en ambas muestras que es extremadamente raro y únicamente se da en uno de 300 perros. Las posibilidades de encontrar una coincidencia al azar eran muy escasas. Además, dadas las circunstancias del caso, si yo estuviera en el jurado, me parecería que era una prueba muy concluyente en este caso. Esta era una prueba forense de que Rich tenía en su poder algo que había robado a John Hebel. Entonces, los investigadores consiguieron otra pista.
El hombre al que regalaron la pistola Gold Cup dijo que aún conservaba la caja y en su interior había una nota con la lista de todas las alteraciones que se le habían hecho al arma y también el precio. Doug Vanoy me preguntó si yo creía que era la letra de John, y yo le dije que me parecía que sí. Pero para estar seguros, los investigadores necesitaban un experto. De modo que recurrieron a Gary Light, un analista de documentos. Y este comparó la nota con muestras de la letra de Hebel. El material a examinar había sido escrito bajo cierta presión. Las muestras de su letra también reflejaban la misma tensión. También estaba escrito en letra impresa, y la letra de sus textos también era impresa, no cursiva. Buscó características especiales en cada una de las letras de las muestras escritas por John, características que después intentó localizar en el documento a examinar. En algunas letras, como la D minúscula, traté de analizar si estaba escrita de un solo golpe. Es decir, si el trazo estaba inclinado ligeramente hacia atrás, formando el bucle de la D minúscula en la dirección de las agujas del reloj. Basándose en estas comparaciones, Light logró llegar a una conclusión definitiva. Logré identificar a John Hebel como la persona que había escrito ese material. Prueba de que era el arma de John Hebel y no de otro era que Andy se la llevó a Texas. Basándose en el análisis de la letra y en el ADN de la perra, Andy Rich fue detenido y acusado del asesinato de John Hebel. Era malo. Utilizaba a la gente. Era un manipulador. Utilizaba a los demás a su conveniencia. No le importaba a nadie. Únicamente pensaba en sí mismo. En el juicio, Rich reaccionó de un modo interesante a la prueba forense que se presentó contra él. La prueba forense demostraba que Andy Rich estuvo en la casa de John Hebel a la hora del crimen. Basándose en la posición del cuerpo, los fiscales concluyeron que Rich mató a Hebel después de quedarse dormido en el cuarto de estar viendo la televisión. El móvil era aparentemente el dinero. Rich quería vender la colección de armas de Hebel a cambio de efectivo o drogas. Los disparos debieron agitar a la perra de Hebel. Para que dejara de ladrar, Rich metió a Kisha en la camioneta de Hebel y se la llevó a varios kilómetros de allí, abandonándola en un barrio desconocido. Rich no se imaginaba que la policía encontraría pelos de Kisha en la caja de municiones y que la prueba de ADN demostraría que los pelos correspondían a la querida perra de Hebel. Andy odiaba a la perra. Andy no podía soportar a Kisha. No sé por qué la dejó vivir. No tengo ni idea. ¿Cómo pudo perdonar la vida a un animal y matar a un ser humano? Cuando Rich vendió la valiosa pistola de Hebel en Texas, dejó una nota dentro escrita con la misma letra de las muestras escritas por Hebel. Los testimonios de los testigos y de los forenses fueron aumentando y apilándose como ladrillos. Y gracias a todos ellos, pudimos resolver el caso. Douglas Eugene Vanoy. El día anterior al comienzo del juicio, Andy Rich hizo una declaración inesperada. Dijo, maté a John Hebel por sus armas. Pero en ningún momento se dio la vuelta y se dirigió a la familia. Nunca se disculpó por lo que había hecho, ni demostró el más mínimo remordimiento. Yo me quedé muy sorprendida. Me parecía que había llegado el momento de que aceptase su responsabilidad e hiciera lo que debía hacer. Los padres de John Hebel estaban sentados detrás de él. Era su oportunidad de pedirles perdón, pero fue incapaz de hacerlo. A pesar de la confesión de Andrew Rich, John era uno de sus 5 mejores amigos en este mundo. Y fue una canallada matar a uno de sus mejores amigos. Rich se declaró culpable de robo y asesinato en primer grado
y fue sentenciado a 35 años de prisión. A cambio de su colaboración, Sharon Snyder solo fue acusada de posesión de drogas y sentenciada a 6 meses de arresto domiciliario y 2 años y medio de libertad condicional. Sharon no fue testigo del crimen. Simplemente nos dio algunas piezas del rompecabezas que nos ayudaron a resolver el crimen. A mí me parece muy interesante cómo Kisa colaboró también a resolver el asesinato de su amo. Yo creo que Kisa resolvió el caso junto con los detectives. Ella proporcionó la prueba contra Andrew Rich. Ella encontró al asesino. Los agentes forzaron la puerta de entrada a la caravana y encontraron a Hebel muerto, desplomado en un sillón. El cuerpo parecía estar en la posición de alguien que había estado viendo la televisión y había apoyado la cabeza sobre el brazo del sillón y se había quedado dormido. El cadáver estaba totalmente cubierto. Tenía una manta que le cubría la cabeza y todo el cuerpo. Le habían disparado 2 veces en la nuca con una pistola del calibre 22. El avanzado estado de descomposición revelaba que el crimen se había cometido varias semanas antes. No había signos de allanamiento y las puertas de la caravana estaban cerradas. Eso nos hizo pensar que alguien había salido de allí y se había... Sin saber nada de su hijo. Habíamos intentado localizarle y no cogía el teléfono. Empezamos a temer que le hubiera ocurrido algo. Así que llamó al sheriff local y este encontró la furgoneta de John aparcada junto a su caravana. Pero nadie le abrió la puerta. Percibió un fuerte olor que procedía del interior de la caravana, un olor que él describió como olor a muerte. North Liberty es una localidad de Iowa tan pequeña que no hay que esforzarse mucho por conocer a los vecinos. Pero había un hombre al que rara vez se veía. John Hebel, de 28 años. John vivía como recluido. Era muy introvertido. A veces podía pasar un mes entero sin que le viéramos. Se quedaba en casa haciendo cosas, haciendo pequeños arreglos o salía con sus amigos. Hubo una época en la vida de John en la que consumía drogas y probablemente también traficaba. En febrero de 1999, la madre de John estaba realmente preocupada. Llevaba más de 2 meses